¿Cómo manejar tu dinero como un millonario antes de los 18? Venía hablándoles a los padres especialmente cómo ayudarle a los hijos menores de 10 años a saber manejar el dinero. Ahora hoy es muy posible que siga hablándole a los padres, pero me encantaría saber que hay adolescentes escuchándome. Si supiéramos la importancia y la diferencia que puede hacer de saber manejar el dinero en la adolescencia para una libertad financiera, digámoslo así, a una joven edad, todos hubiéramos empezado antes. Qué rico haber tenido a alguien que nos dijera, mira, esto es lo que hay que hacer. Así que es muy posible que tú, adolescente, si me estás escuchando en este momento, es porque tus papás te enviaron este video y aunque debes de estar pensando, qué pereza, qué me acaba de mandar mi mamá o qué me acaba de mandar mi papá, créeme que lo están haciendo de corazón. Les cuento que yo fui una niña empresaria desde los 14 años y a eso le debo parte de mi estabilidad y libertad económica. Tú puedes ser empresario a los 14 años. De hecho, yo podría decir que empecé desde los 8 vendiendo chocolates y cositas así, pero tuve una empresa exitosa a los 14 años. No se requiere haber terminado el colegio, no se requiere haber hecho la universidad, es simplemente aprender a manejar nuestro dinero y nuestras ideas. Así que hoy vamos a hablar de cómo empezar ese proceso desde lo antes que podamos. La mayoría de los adolescentes cometen un gran error que es lo que los hace pobres. Y esto suena fuerte decirlo, pero hay que decirlo. Y es que se gastan todo lo que tienen, ya sea porque se los regalaron o porque lo trabajaron o porque lo ahorraron, en cosas que solo tienen sentido para ustedes. ¿A qué me refiero? Comida rápida, ropa o salidas. Y muchos dirán, pero ¿yo de qué me tengo que preocupar? Bueno, hoy aquí te voy a enseñar que está bien comprar comida rápida, está bien comprar ropa y está bien salir con tus amigos, pero vamos a crear un sistema en donde tú te vas a poder organizar para que cuando hagas estos gastos también estés cuidando tu futuro y tu libertad financiera futura. Hay 3 cuentas que de forma ideal, si las aprendes a manejar desde ya, harán toda la diferencia. Entonces, repito, puede que en ese momento les esté hablando a los padres, puede que les esté hablando a los adolescentes. Pero si un adolescente tiene la capacidad de que cualquier dinero que se gane, el 50%, ponerlo a un lado y solo contar con el 50%, ya empezó bien. Entonces, una forma sencilla de empezar a manejar esa economía es la mitad de lo que tenga, la pongo a un lado, la otra mitad es con lo que yo voy a jugar en 3 cuentas. ¿Cuáles son esas 3 cuentas? Una cuenta de inversión de un 40%, una cuenta de libertad financiera de un 30%. Y una cuenta de gastos personales de un 30%. Entonces ustedes me dicen, sí, pero me acabas de decir que me puedo gastar el 50%. Sí, el 50% que vas a poner en estas 3 cuentas. El otro después vamos a hablar de ese 50%. Entonces, para gastos personales, tú debes de empezar poco a poco. Miren, yo tengo 2 hijos, un niño de 15 y una niña de 17, los cuales actualmente están trabajando, estudian y trabajan. Para mí el trabajo en la adolescencia debería ser casi que un requisito. Pues afortunadamente mis hijos no trabajan por necesidad, pero digámoslo así, que yo se los hago hacer y ellos lo hacen con mucho placer por la necesidad de poder entrar al mundo del ser empleados, al mundo de cumplir un horario, al mundo de entender cómo funcionan las finanzas, cómo te pagan, cada cuánto te pagan, qué debes hacer, qué debes no hacer. Les cuento a nivel como de historia. Mi hija empezó desde los 14 años, trabajó en una heladería y era un trabajo muy sencillo, pero le tocó empezar a manejar ese, ya voy para allá, si puedo cubrir a alguien, si no puedo cubrir a alguien. Mi hijo empezó a trabajar en un supermercado de una cadena grande, en donde tuvo, no sé, como 4 semanas de entrenamiento. Entonces iba al trabajo simplemente a sentarse en un computador a que lo entrenaran diciéndole qué era lo que tenía que hacer.
Ellos nunca esperaban eso. Un día a mi hijo se le olvidó que tenía que ir a trabajar, entonces tuvo que experimentar eso de decirle al jefe, qué pena, se me olvidó. O sea, esto para mí es lo que forma a los hijos, más que ese salario que van a recibir. Ahora, mi hijo que está en una compañía grande, a los 15 años recibe cartas formales a la casa con un montón de información. Entonces él va a mí y me dice, mami, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué me están mandando esto? Porque es una compañía que cuida mucho a sus empleados, entonces constantemente les están enviando cosas. Ahí está la enseñanza, más que en las horas que trabaja, más que en lo que les pagan. Mi hija, poco a poco, es una compañía pequeña de una sola dueña, pero le toca como todo ese día a día de cómo cubrir a sus compañeras, cómo negociar con sus compañeras, quién cubre a quién. Esa es parte de la experiencia. Ahora, para ellos, en el momento en que empezaron a recibir ese salario, empezaron a sentirse muy libres. Ya no tenían que depender de lo que les dieran su papá y su mamá, porque ellos mismos podían tomar sus decisiones. A la misma vez, empezaron a darse cuenta cómo un helado puede representar media hora de trabajo. Empezaron a darse cuenta que lo que significa el costo de algo versus el tiempo que tú necesitas trabajar para poderlo comprar. Entonces, a ti adolescente o papá de adolescente, dales la fortuna de vivir esa experiencia. Recuerden, no nacimos ni pobres ni ricos, nacimos con padres pobres o padres ricos y cada quien es el que hace su futuro financiero. Entonces, volviendo a esas alcancías de las que hablábamos, después de los 14 años en Estados Unidos es permitido trabajar. Las reglas en los países varían un poco. Hay países a los que se les dificulta conseguir a los niños trabajo cuando son menores de 18 años, pero hay formas de empezar con un negocio, ya sea vendiendo brownies y galletas, como lo digo constantemente, o ya sea prestando servicios de algo. En Estados Unidos ves muchos niños que lavan carros, que lavan a presión las aceras, que lavan los vidrios y pueden ir de vecino en vecino preguntando si es algo que les interesa. Cuando tú empiezas a una edad joven y fuera de que es posible que tengas tu mesada, fuera de eso vas a tener tu salario, vas a empezar a ver ese colchoncito crecer. Es normal querer gastártelo. Muchos cometen el error de ese primer mes, esos primeros 2 meses, gastártelo todo. Pero hay un momento en el que debes decir, bueno, un momento, ¿cuál es mi plan? ¿Cuál es la razón por la que yo estoy trabajando a una temprana edad? Muchos dirán que es para poderse dar gusto, pero no hay nada más placentero que llegar a la adultez y a una adultez joven donde tú digas, no tengo que trabajar y todo esto se lo debo a cómo fui de organizado o organizada cuando era joven. Y eso es el mensaje que te quiero dar hoy. Entonces, volviendo a ese 50%, pusimos 50% aparte, lo otro lo dividimos. Vamos a hablar de esa parte de la inversión. Cuando vamos a invertir, lo que queremos es que nuestro dinero genere dinero. Hay formas muy conservadoras de hacerlo. Una es abriendo un CDT en un banco. La mayoría de los bancos, empezando con $100, 100,000 pesos, más o menos, tú puedes abrir un CDT y es simplemente entender cómo funciona un CDT. Es un depósito a término fijo con una entidad bancaria en donde tú dejas tu dinero ahí, te comprometes a dejarlo ahí sin tocar por cierta cantidad de tiempo, hay de 1 mes, 2 meses, 6 meses, lo que tú consideres, y ellos te van a dar un retorno a cambio de eso. Si no sabes cómo invertir de ninguna otra manera, esta es una buena forma de empezar. Ese 50% que habías puesto a un lado, también lo puedes poner ahí en ese CDT. Eso si quieres como maximizar todas las cosas. La otra es, coges el 50% del que habíamos hablado, lo vas a poner en un CDT, no lo vas a tocar. Y esto de inversión lo vas a utilizar en insumos para
ganar dinero extra. En el video de los niños menores de 10 años les daba ideas, les mostraba unos sobrecitos de cómo comprar papel para vender sobres, pero aquí la idea es que multipliques ese dinero. Entonces, tú adolescente, busca las necesidades de tus amigos. ¿Qué ves tú en el colegio que los niños compren? Si tú ves que todos se enloquecen comprando, no sé, chocolatinas, ve al supermercado con tus padres, coge este dinero, compra las chocolatinas que tus amigos quieren comprar y tú se las vendes. Si tú ves que está muy de moda, no sé, una camiseta que es importada, tú compras las camisetas al por mayor y las revendes. Es buscar cómo invertir este dinerito que tenías acá aparte para que te produzca más dinero. Ahora, tenemos ese 30% de lo que es la libertad financiera. Ese dinero no lo vas a tocar, ese dinero con él vamos a seguir creciendo, lo vamos a dejar ahí a un ladito, tratando de entender cómo es que vamos a organizar nuestra economía. Y el otro 30% para gastos personales es donde lo vamos a disfrutar. Es aprender que con esto es que me compro la ropa extra, que si tus padres no te dan, por ejemplo, ropa o no te dan cierta cantidad de ropa, que ahí vas a complementar, que si vas a salir al cine con tus amigos, de ahí es que lo vas a gastar. Y entender que si tú no tienes dinero suficiente ahí, no deberías de hacer el gasto. Muchas veces es ese, solamente tengo, ejemplo, $10 acá, el cine cuesta 12, entonces voy a sacar de aquí o de acá los otros 2. No. Eso es lo que, en ese tipo de cosas es donde te debes empezar a formar, y el saber que te toca esperar una semana más, un día más, sea lo que sea, para poder tener ese gasto al que todavía no estás listo a hacer. Si tú comienzas a practicar a no tener gratificación inmediata, no sabes lo importante que va a ser que entiendas que cuando tú aprendes a posponer la gratificación, las finanzas se van a cuidar solas. Así pues que espero que con todos estos tips comiencen esas rueditas a funcionar como adolescente.